tardes. Vamos a invitar a Eloísa. Se me ve un poco turbio, ¿no? Voy a darle... Buena. Ahí. ¡Ole! ¡La primera! A ver, ¿qué tal? Que no veo. Creo que está en la Ay, cámara trasera, ¿no? sí, porque está en la cámara trasera. Ay, En joder. las dos flechitas. ¡Ay, hola! Hola, ¿qué tal? Buena, bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Me alegro mucho de saludarte, de estar aquí contigo. Igualmente. Muy bien. Bueno, quería darte las gracias, eso lo primero, ¿no? Por haber contado conmigo para este espacio. Y quería tomarme la confianza de iniciar comentando que desde ayer la falda de la Sierra de Córdoba está ardiendo. El territorio está pidiendo ayuda, ¿no? Porque lo cuidamos poco. Entonces, antes de iniciar el directo, mientras que la gente se conecta, pues quería aprovechar para ofrecer pues, un poquito del agua que infusioné este otoño con plantas del territorio, pues para que el fuego se aplaque de alguna manera, ¿no? Y ofrecerle esta conversación íntima que vamos a tener, pues para que el agua nos ayude a aplacar un poquito, ¿no? Hoy está nublado, así es que igual tenemos suerte y llueve Ojalá. un poco. Bueno, Yeves, cuéntame, o dime. Pues muchas gracias a ti por aceptar. Me hace ilusión porque lo tuyo es muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora en las entrevistas. Así que estaba ahí apuntada, digo, Eloísa cae. Y nada, que gracias por tu tiempo, por haber aceptado y que es un placer compartir espacio contigo. Y nada, que aprovecho y yo también te conozco un poco más. Claro. Bueno, pues pregúntame, yo vengo un poco así, como a ver Eh, quieres saber, qué a ver. necesitas. Bueno, quién hay detrás de Círculo Noctiluca? Bueno, a nivel personal, yo soy Eloísa, tengo 46 años, vivo en Córdoba y hago las actividades de Círculo Noctiluca aquí. Soy licenciada en Historia y llevo pues como, no voy a decir cuántos años para que no se note mi edad, pero llevo muchos años trabajando en un centro de internamiento de menores. Entonces, hace un tiempo, pues se ofreció la oportunidad de trabajar con las familias de los chicos. Estoy trabajando primero en mi centro y después a nivel de Andalucía con las familias de los chicos. Era una especie de escuela de padres, pero al final venían las mamás, la abuela, una hermana mayor, pero bueno, había menos papás. ¿Vale? Entonces al final se generaba ahí una energía de mujeres que estaban pues, necesitadas no solo de hablar de su hijo, sino de otras cosas. Cuando la subvención terminó y dejamos de hacer esto, pues yo empecé a hacerlo de manera personal, porque una empresa que me contrataba iba a instituto a hacerlo. Y poco a poco pues, fue dando un giro porque pasamos de hablar de los hijos a hablar de las dificultades que enfrentaban las mujeres. Y ahí fue donde empecé a trabajar con grupos, o sea, toda esta trayectoria de trabajo con grupos. Y bueno, pues yo misma he ido ahí entrando un poco en una senda algo distinta, que no era tanto la educación tal cual, sino bueno, pues algo más profundo, ¿no?
de sentimientos más internos, de espiritualidad, en fin. Y ahí pues nacieron los círculos de mujeres y círculos noctilucas. Luego ya ha ido creciendo otras cosas, pero en principio los círculos de mujeres salieron de ahí. ¿Y por qué decidiste ponerle Círculo Noctiluca? Uf, pues mira, me gustaría decirte que hay detrás una historia súper extraordinaria, pero realmente tengo una prima, fue en Santa, bueno, somos 25 primos, pero de entre los 25 primos, las únicas que coincidimos en edad somos nosotras que nos criamos juntas. Y cuando empecé con esto, era como, prima, quiero hacer esto, y me decía, a una asociación, tienes que ponerle un nombre. Estamos tomando un café. Dice, ponle un nombre, venga, a ver, una diosa, ¿cuál te gusta? Y no te puedo decir por qué. A mí me salió el nombre Noctiluca. Eh, es cierto que no sé si sabéis que hay una cueva, la Cueva del Tesoro, que está en el Rincón de la Victoria, que yo había visitado cuando me separé, pues el primer viaje que hice a solas con mi hijo terminó en esa cueva. Y para mí fue un momento como muy revelador, ¿no? Entonces, digamos que primero fue el nombre y después fui descubriendo el numen de Noctiluca, ¿no? De la que trae la luz en la oscuridad, la noche. Hay pocos datos de Noctiluca realmente, pocos datos históricos, pero sí sabemos que hay una cuevecita ahí y para mí simboliza como una luciérnaga, ¿no? Como ese faro por la noche que cuando todo está oscuro te da un puntito de luz, ¿no? Eh, solo eso, no, no hay una historia grande detrás, hay un café. Solo, ¿eh? Dice solo. Dice Isma, una mujer maravillosa, claro que sí. Ay, que la quiero yo. Gracias, cariño. Bueno, ¿y a qué te dedicas tú, no a nivel de tu trabajo, sino con relación al círculo? ¿Qué es lo que Ujú. hacéis? ¿Hacéis cursos? ¿Hacéis reuniones? Sí, bueno, como te he dicho, al final yo he terminado sobre todo trabajando con grupos de mujeres. Yo hago terapias individuales cuando una mujer tiene alguna situación más complicada, ¿vale? Y en las terapias individuales sí uso algunas herramientas como el oráculo, la regresión a vidas pasadas, que me he ido un poco a poco formando, ¿no? En cada uno de estos puntos. Eh, pero lo grupal a mí siempre me llama mucho. Entonces, llevo varios años haciendo círculos, cada año es distinto. Generalmente los círculos los empiezo en el mes de marzo y continuamos hasta el siguiente marzo, porque en marzo empezaba el año astrológico, empieza el año astrológico, termina con Piscis, empieza en abril con Aries, ¿no? Y en marzo empezaba el año desde época romana, ¿vale? Luego ya hubo una reestructuración del calendario. Entonces, a mí, por lo que sea, me ha coincidido que todos los años esa energía de Aries de abril me llega un poquito antes y ahí empiezo, ¿no? Y cada año lo dedicamos a una cosa. Por ejemplo, el año pasado fue muy lindo, fue dedicado al amor propio y este año estamos tocando los distintos centros. Entonces, nos reunimos una vez al mes, los primeros miércoles de cada mes, y bueno, pues poco a poco he ido definiendo lo que hacemos, ¿no? En los círculos abrimos el espacio sagrado porque realmente es un espacio sagrado, se comunica la energía con la que venimos todas, ¿no? Y luego hay un trabajo de introspección que cada una de nosotras hace y después hay un círculo de la palabra en que compartimos cómo nos sentimos, cómo estamos, eh, bueno, para, digamos, ponerle palabras, ponerle razón, ¿no? A lo que nos sucede. Y cuando termina eso, pues hacemos alguna actividad más espiritual, pues puede ser una danza, puede ser un ritual, algo para llevarlo también al corazón, ¿no? Este año tenemos un grupo súper lindo
que desde que se formó, pues estamos prácticamente las mismas mujeres, pero está abierto a que vengan otras. Lo que sí es cierto es que nos cuesta mucho trabajo a las mujeres en general comprometernos. Hay una, eh, hay una obra de teatro también romana, se llama Quisístrata, que habla de, bueno, que las mujeres se congregan, lideradas por una, ¿no? Para reclamar algo, no importa lo que sea. Pero empieza, estamos hablando de una obra del 600 antes de Cristo, creo que es algo así. Y la obra empieza, ay, que parece que no vienen, ¿no? Y le dice la mujer que tiene al lado a Lisístrata, le dice, bueno, es que fulanita está con los niños, es que menganita está cuidando, es que fulanita el marido, tú sabes. Y yo, ¿cómo es posible que casi 3000 años después tengamos las mismas cosas? Es como nos ponemos en último lugar. Y entonces cuesta mucho trabajo el compromiso siempre. Es que no puede. Oye, que son 2 horas antes. No te las puedes dedicar, pues cuesta mucho. Pero muchas cosas. Bueno, y precisamente porque cuesta, por lo que es necesario. Y aparte de los círculos, pues este año he salido del armario, como quien dice, del armario de bruja y tengo una escuela de brujería. Pero no hago rituales con purpurina ni cosas así de vamos a hacer no sé qué. No. Como ya te he dicho al principio, soy historiadora, entonces pues estoy buceando en fuentes históricas, en fuentes, en actas inquisitoriales, para ver qué se hacía en nuestro territorio, que para mí es súper importante el territorio. Y bueno, pues también nos reunimos una vez al mes y vamos aprendiendo cositas de las cosas que se hacen aquí. No traemos sombreros de pico, ni gatos negros, ni nada Ni de ese tipo. escoba. No, no, aquí no. Ni vivimos en casitas en mitad del bosque. No. La bruja de aquí es la comadre que vivía en la casa de al lado y que ibas comadre que me duele mucho la barriga, dame algo, te da una guerrita, ¿no? Entonces, bueno, de eso, con eso estamos trabajando también. Y ya está. Dice Isma, nos pintamos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que ese día fue muy chulo, porque también una de las actividades que hacemos nos pintamos el cuerpo un día, ¿no? Como estamos todas mujeres, pues allí terminamos de aquella manera, pues todas pintadas, pues, marcándonos símbolos en el cuerpo, dándole amorcito, porque al final nuestros cuerpos también necesitan mucho amor, de vernos desde el cariño, ¿no? Desde, desde la comprensión, sin juzgarnos tanto que una de las cosas más difíciles que hace una mujer es mirarse desnuda al espejo. Todas, o sea, Sí. todas nos vemos ahí. Entonces, una de las cosas que trabajamos en el amor propio, gracias a Inma, sí. Una de las cosas que trabajamos es el cuidar nuestro cuerpo, ¿no? No solo nuestra alma. Y siempre recomiendo que se pinten, que se preparen, que vengan. Bueno, también es importante. Al final estamos siempre en la imposición de un físico en el que entran tres o Claro, cuatro mujeres nada más y las demás fuera, total. sí, Entonces, un trabajo pendiente, el vernos maravillosa como somos. exacto. Bueno, y es un trabajo constante, porque hay días que los tienes mejores y te ves bien, otros días que estás peor, y bueno, eso hay que ir un poco dándole vuelta, ¿no? Es como una espiral que hay que ir trabajando poquito a poco. Sí, sí. Pues muchas gracias por contarlo. ¿Quieres contar alguna cosa más que hagáis o No, bueno, simplemente me gustaría también que tú contaras un poco, o sea, cómo te llega esto, cómo te sientes tú con esto. Si de alguna manera en tu trayectoria también observas, ¿no? que esto que te estoy contando te puede de alguna manera nutrir, ¿no? A lo que haces o a lo que...
Sí, a ver, yo si hubiera algo cerca de cabeza, pero es un trabajo muy necesario y ojalá hubiera más personas que hicieran cosas así, porque al final en parte las mujeres somos las olvidadas de la sociedad pero porque somos las olvidadas de nosotras mismas al final, es que ese es el problema. Claro. Y entonces es súper necesario lo que has dicho, o sea, llegar a la decisión de decir, me voy a dedicar 2 horas al mes, aunque sea para mí, 100%, es un trabajo. Sí, hay un debate muy intenso acerca de, y esto sí quería puntualizarlo, ¿no? Hay un debate muy intenso que se ha abierto con el feminismo, que es una cosa así como, venga, vamos a abrir un melón, ¿no? Yo durante mucho tiempo, bueno, pues tengo un máster en igualdad de oportunidades y durante mucho tiempo he trabajado la igualdad de género, ¿no? Me iba a las manifestaciones, batallaba, vamos, yo en mi trabajo, no en este, sino en el trabajo del centro de menores, muchas veces llega el jefe y me dice, a ver, aquí tengo al departamento de igualdad, que no sé qué, que no sé cuánto, se meten como muy identificada, ¿no? con esta historia, ¿no? Pero descubrí con el tiempo, será la edad, ¿no? Que estaba un poco cansada de luchar y de pegar gritos y que al final no llegábamos a ningún sitio. Entonces cambié el enfoque. Eh, las ideas que fluyen son las mismas, ¿no? Que tenemos que ser iguales, que tenemos que tener las mismas oportunidades, pero el enfoque es diferente, porque ahora se trata de levantar a la mujer, de alguna manera recordarle su valor, no victimizar, porque muchas veces va bueno, pues hay charlas y todas están enfocadas a la violencia, a lo mal que lo hemos pasado a lo largo de la historia, a lo mal que lo han hecho, y ahí ya entramos en una guerra de sexo, ¿no? De que tú más, y tú por qué, si ya lo tenéis todo, si ya... Y al final se nos olvida que las primeras que tenemos que darnos cuenta de nuestra valía, las primeras que tenemos que darnos el sitio somos nosotras y dárnoslo desde un lugar amoroso hacia nosotras y hacia ellos. Cuando yo me permito un espacio para crecer, para conectar conmigo, estoy haciéndole bien también a mi hijo. Tengo dos, por cierto, como he dicho al principio, estoy haciendo bien a mi hijo y me estoy haciendo bien a mí. Entonces, esa parte de no, de alguna manera, no victimizar a la mujer o no enfocarnos solamente en lo mal que hemos estado y en lo mal que nos lo hemos pasado, sino en otras cosas, porque las mujeres a lo largo de la historia, por supuesto, lo han pasado muy mal y muchas veces se habla en redes, ay, tienes que sanar la herida de tu linaje, porque lo mal que lo pasaron tu abuela, porque te ha quedado, ¿no? Como una mancha de eso que ellas vivieron. Joder, me ha quedado una mancha, pero es que también lo resolvieron, ¿no? De alguna manera. Sobrevivieron, entonces me ha quedado también la fuerza. Y me gusta más enfocarme en esa parte. Y la brujería, que también está ahí de la mano de los círculos de mujeres, pues me he dado cuenta que la brujería es una transgresión, es el primer feminismo que hubo. Cuando tú buceas la historia de las mujeres que fueron acusadas de brujería, te encuentras cosas sorprendentes. Eran mujeres que vivían solas, no tenían un marido, algunas sí, ¿eh? Pero había muchas que no tenían marido, se valían por sí mismas, generaban su propia riqueza, se desplazaban de una ciudad a otra buscándose para aprender
Entonces hay tantas transgresiones en las cosas que hacían. Transgredir las normas sociales de cómo una mujer podía vivir, de cómo una mujer podía mantenerse, de la libertad de movimiento. Entonces, todo eso al final pues ha sido como un camino que empezó con las mujeres actuales y de alguna manera ellas me reclamaban y me decían, oye, que estamos aquí, sácanos al escenario, que os vamos a enseñar, ¿no? Y de ahí nació la segunda parte, que es la brujería. Entonces, es importante recordarle a las mujeres que nos estén viendo ahora o a las que nos vayan a ver luego que, que somos fuertes, que somos maravillosas, que somos divinas y, y ya está, eso es todo. Pues sí, total. O sea, es que es así, es como lo estás diciendo. Y al final también todo empieza desde ti misma. O sea, si tú te enfocas solo en víctima, o sea, tenemos que ir, obviamente tenemos que quejarnos, tenemos que decir, pero no desde ese punto, sino empoderarnos al final. Eso, esa es la idea, esa es la idea. ¿Y cómo llegaste a encontrar tu camino a la espiritualidad? Bueno, pues pasa un poco como lo del café, ¿no? Que parece que cuando hay personas que cuentan su historia y es, no, yo es que desde niña, yo es que desde adolescente, pues no, mira, yo cuando la pandemia, cuando terminó la pandemia en 2021, cogí el COVID y estuve una semana sola en casa. Eh, y me dio tiempo de parar, que es lo que no hacemos nunca, y de empezar a escuchar. Y ahí empecé a escuchar y me escuché a mí, también escuché otras cosas que había alrededor, ¿no? A través de los sueños, a través de la intuición, como que conecté mucho. Sí es verdad que una vez que he iniciado el camino de la espiritualidad, me he dado cuenta de que muchos de los conocimientos ya los tenía, eh, porque de alguna manera era algo que siempre había sido como un río subterráneo en mi vida, ¿no? Entonces, a lo mejor me nombraba un libro y decía, ah, no, sí, ese libro lo tengo, aquello lo he leído, esto lo he hecho. Y, y también me he dado cuenta de que mi papá, que ya no está, eh, me enseñó muchísimas cosas relacionadas con la espiritualidad hasta el punto de que me lleva a plantear quién era mi padre, quién era, ¿no? Porque todo lo que sé de hierbita, de recoger del campo y hacer cosas con ella, todo me lo ha enseñado él. Todos esos libros me los propuso él. Eh, Me habló muchísimo de María Magdalena, que está ahora de hecho, en estos días de atrás ha sido su día, el día 22, el día de María Magdalena. Me hablaba muchísimo de la espiritualidad de la iglesia, pero no desde el catolicismo. Me llevaba a visitar monumentos, ruinas, me enseñaba la cultura de los pueblos. Y hoy en día, cuando cada vez que hago algo y sale él, y digo, pero ¿y todo esto? Él no llegó nunca a decirme, yo estoy en la senda de la brujería. Pero bien me lo podía haber dicho, porque al final todo lo que sé me lo enseñó él, ¿no? Me lo mostró él de alguna manera. Y luego ya pues a partir del 21 pues ya sí ha sido más intenso a nivel ya estructural, ¿no? Porque tú puedes tener mucha intuición, puedes haber leído muchos libros, pero si no tienes una estructura, si no conoces las técnicas, tú no puedes hacerlo, no debes, ¿no? No digo que no puedas, pero hay muchas personas que leen un libro o hacen un curso online y ya, y no, hay que integrarlo
y las técnicas es fundamental conocerlas bien, ¿no? Antes de aplicarlas, sobre todo antes de aplicarlas a los demás. En la escuela de brujería, por ejemplo, siempre les estoy diciendo, esto que estáis aprendiendo es para vosotros. Ya luego lo haremos más adelante para otras personas. Pero tú no puedes tener una clase de hora y media, de 2 horas, y creerte que ya puedes o estás preparada para leer unas cartas o para, no sé, para hacer un ritual, ¿no? Que se lleva mucho. Ahora tú entras en TikTok, entras y todo el mundo te ofrece rituales mágicos con un montón de componentes. Ojo, cuidado. Esto es difícil. Diferente es la psicomagia. Cuando tú haces algún ritual, que yo en el grupo de mujeres que tengo muchas veces se lo planteo, y es un ritual de introspección, que luego te ayuda, pues a lo mejor con una hierbita, te ayudas con un aceite, te ayudas con una velita, ¿no? Pero son rituales de introspección. Pero cuando tú quieras hacer algún ritual más amplio, ojo, porque no es un juego y se está vendiendo como un juego, ¿no? Yo antes te decía que en el panderete no hacemos rituales de purpurina porque es que verídicamente yo he visto rituales con purpurina que quedan muy bonitos, quedan muy, muy cookie en Instagram. Tenemos grandes eh, gurús del marketing que te cuentan cómo tienes que hacer las cosas y funcionan. O sea, ponte una corona de flores y ya no sé qué, no sé cuánto, y esto ya funciona. Y hay que tener mucho respeto porque estamos trabajando con energía y esto es sagrado. Esto no es un juguete. Una vela no es un juguete. Bueno, una vela no es un juguete. Yo siempre hablamos, cuando hablamos en el panderete se lo digo. Yo puedo poner una vela porque voy a cenar con mi novio, ¿no? Y pongo ahí mi vela y eso no es nada. No es nada. Es un objeto. Tengo que intencionarlo, tengo que sacralizarlo, tengo que limpiarlo, consagrarlo, darle. Entonces, bueno, esto es un poco lo que mi senda, ¿no? El entender que no estamos jugando. Sí, y al final, pues, con lo que te sembró tu padre, con la semillita, pues, fuiste creciendo. Claro, claro. Vas creciendo pero tienes que madurarlo, porque igual cuando mi padre me lo contaba yo no estaba preparada para entenderlo, ¿no? Tiene que llegar tu momento, tienes también que tener tu bajón, pasar tu noche oscura, tu momento de soledad para llegar a acercarte a la espiritualidad desde otro punto de vista. Mm. ¿Y quieres contar alguna anécdota así del círculo que creas que pueda ayudar a la gente que nos vea? Bueno, más que anécdotas, sí decir que venir al círculo una vez está muy bien y hay mujeres que solamente han venido una vez y ya está, pero eh, cuando lo conviertes en una rutina, yo tengo, las mujeres que vienen ahora dicen, yo ya tengo contacto los miércoles en la agenda, que ese día no puedo poner nada, ¿no? Entonces, cuando lo conviertes en una rutina, realmente lo ves, ¿no? Y a mí también me ayuda a sanarme, o sea, yo hago el círculo con el resto de las mujeres. Y todo lo que voy trabajando con ella también lo trabajo yo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a hacer los círculos en la calle, empecé a hacer los círculos en un parque. Después encontré un espacio, Ruta Cozumel, que me acogió estupendamente Lourdes y allí hacían unos círculos súper bonitos. Bueno, entre medias de eso, sí, ahí sí puedo dar un poco de anécdota. Entre medias de eso yo busqué un centro cívico donde pudieran cederme una sala, pero como no era una asociación ni nada, pues
en ningún centro cívico nos querían acoger, salvo en uno, que no voy a decir cuál es, porque no quiero meter a nadie en lío, que nos dijeron, venga, vale, aquí os podéis venir. Pero nosotros teníamos, a la misma hora del círculo, un taller de sevillanas encima. Entonces, cuando hacíamos las meditaciones, las hacíamos al ritmo de Ecos del Rocío. Porque estábamos allí haciendo la meditación y de repente ya empezaban con sus zapateos. Aquello no era lugar. Después hubo un día que pusimos las velas y pusimos el incienso y aquello empezó a soltar humo y los detectores de humo era como que empezaron a pitar y nos imaginamos aquí ya pues que no iba a llover y tuvimos que sacar el incienso fuera, no era el sitio. Hasta que, bueno, pues ahora estoy en la caja y aquí estamos a la mar de gusto con Diego, con Isma y con Marta también, mi compañero Alex, que está aquí compartiendo también espacio. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy a gusto aquí. Y aquí es donde lo hago ahora. Sí, es un espacio, cuando estuve para la meditación que hiciste, es un espacio muy mágico y muy Sí, acogedor. sí, sí, sí. Le vamos dando poquito a poco, por nuestra esencia también tenemos que ir cuadrándonos porque cada uno de nosotros tiene una senda distinta, ¿no? No es lo mismo lo que hace Diego que lo que hace Isma, que lo que hago yo, entonces eh, tenemos que ir ahí congregando nuestras distintas energías, pero bueno, las estamos fusionando muy bien. Sí, al Sí, final os nutrís mucho, creo. sí. Eso también es importante cuando tienes un espacio de trabajo en el que hay compañeros que de alguna manera eh, te ayudan a crecer, porque este trabajo, no sé si te pasa a ti, pero a veces es un poco solitario, ¿no? Porque las personas que tú tienes alrededor, los amigos, los familiares, hay quien entiende lo que estás haciendo, hay quien no y aún así dice, bueno, no te entiendo, pero yo te doy a me gusta y ya, ¿no? Pero es muy difícil compartir lo que sucede en estos espacios. Hombre, yo digo que yo, por ejemplo, mi pareja me apoya, yo le cuento toda mi historia, muchas veces me miran. Pero sí es verdad bueno, que me apoya mucho, ¿no? Y mis hijos, pues igual, mis hijos tienen otras creencias y otras cosas, pero también. Pero de alguna manera tener un compañero o una compañera en esto, yo creo que es importante, porque hay días de bajón, días que piensas que no sale nada, o que estás, no sé, y el tener a quien te diga, venga, sí, bueno, pues no ha sido el día, mañana ya, otro. Hoy no ha salido este taller, porque de eso nadie habla, pero hay talleres que se lanzan que no salen, porque no hay suficiente gente, porque, a ver, eso hay que decirlo así. Habrá quien tenga un montón de seguidores, o que tenga un montón, pero generalmente, sobre todo cuando empieza, tú lanzas con toda buena voluntad, pero hay cosas que no salen, ¿no? El día de la meditación me sorprendió mucho porque yo entre online y presencial estoy buscando, Muchísima gente. pero fue una cosa, eh, a mí me tocó mucho, ¿no? Porque la meditación yo la planteé porque veía lo que venía de Gaza, ¿no? Y me removía la entraña, sobre todo como madre, ¿no? Ver esas mamás que estaban perdiendo a sus bebés y yo quería solo lanzar bendiciones, que esto se acabara. Y de repente encontrarme con tantísima gente que quería lo mismo y que dieron parte de su tiempo para mandar bendiciones. ¡Buah! Fue súper bonito, muy bonito. Sí, Estamos además, necesitados, estamos necesitados al final de todo esto. sí. Y sobre lo que has dicho, es que España es un país maravilloso, pero no está arraigada la espiritualidad. O
sea, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la comunicación animal y demás, y es como que, por ejemplo, en Latinoamérica es como que todo el mundo tiene un conocido que es mago o bruja o tal, pero aquí todavía está muy arraigado el cristianismo, que no me meto en decir si es malo o bueno, solo que normalmente no concuerda con estas prácticas más holísticas y demás. Y entonces, bueno, al final los que estamos ahora, independientemente de que tengamos más o menos, como te has dicho, seguidores, fama, etcétera, al final estamos formando, estamos más haciendo un camino para los Mm. que van llegando que nosotros mismos asentarnos, porque es complejo al final. Y es lo que Mm. tú dices, que se organizan cosas y muchas veces no salen porque a lo mejor se Mm. apunta una persona o nadie, pero es por eso, porque no está normalizado socialmente. Sí, bueno, es que si tú navegas y te vas hacia atrás en la historia, nuestro territorio ha sido un territorio muy espiritual, ¿eh? Sí, Muy espiritual. Incluso cuando tú lees las leyes, que las leyes en realidad nos están diciendo lo que se hace, ¿no? Lo que se castiga porque se hace, ¿vale? Estamos hablando de que adivinación, culto a los árboles, culto a los ríos, hasta muy tarde, hasta muy tarde. España lo que pasa es que fue un poco el tapón frente al Islam. Entonces, la religión católica eh, pegó muy fuerte. En Córdoba, especialmente por ser la sede del califato, pegó de una manera muy brutal. Entonces, sí que hay espiritualidad, pero hay una espiritualidad del pueblo relacionada con el cristianismo. Porque cuando tú hablas de brujería, yo les contaba a las mujeres los rituales. En los rituales, las figuras de poder eran santos, porque se había trasladado el numen romano, ibérico, tal, ibero, se había ido trasladando y se había concretado con ese sincretismo religioso en númenes cristianos, ¿no? En santos cristianos. Y luego hay mucha gente que se vio muy afectada o que se ha visto muy afectada por una parte de la tradición cristiana, digamos, por la parte más negativa, y están de vuelta de todo. Pero fíjate que yo muchas veces creo que más que el ataque de la Iglesia Católica, o más que no funcionara, o que la Iglesia Católica de alguna manera haya negado este otro tipo de espiritualidad, creo que ha sido peor el siglo de las luces, la razón, el considerar que somos una mente y no hay nada más. El racionalismo, total. o sea, las luces han eclipsado nuestras estrellas, han eclipsado nuestra intuición, porque a fin de cuentas la Iglesia Católica es otra manera de entender la espiritualidad, otro modo, pues estar más de acuerdo, menos, pero otro modo. Pero la razón que ridiculiza, que dice que son supersticiones de vieja, que te dice que esto es lo que hay, ¿no? Que tú eres un cuerpo y eres un cuerpo, ¿no? En la medicina, por ejemplo, que está endiosada. Lo que llega un médico a misa y no tiene en cuenta nada más que el cuerpo. Afortunadamente eso ya va cambiando, ¿no? Hay un librito, bueno, un librote, no recuerdo el nombre de la doctora, una doctora de Kansas, que es ginecóloga, y el libro se llama Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Y habla de cómo la ginecología estaba centrada exclusivamente en el cuerpo, que incluso el aparato reproductor femenino
partes del aparato están colonizadas por el hombre, porque son las trompas de falopio, o sea, todas las partes es como que las ha descubierto un hombre, ¿no? Y tienen un nombre. Y ese conocimiento, que también en parte es lo que las brujas de alguna manera transgredieron, ese conocimiento científico creo que ha sido peor que cualquier otro. La Inquisición fue muy mala por lo físico, por la quema, ¿no? Pero creo que a nivel destructor ha sido más destructor el siglo de las luces que todo lo demás. Mi perspectiva No, de sí, historiadora. sí, a ver, yo pienso, o sea, que al final, cuando yo hablo de la religión cristiana, no me refiero que ahora la gente sea cristiana, sino que eso Sí, se puso como malo y ahora que la gente rechaza el cristianismo, como lo que vino después fue la razón, pues ya se quedan con eso y eso, tienes una esquizofrenia si hablas con los espíritus, esa hierba no te puede curar porque no te la manda un médico, lo que ya sabemos qué pasa. exacto. Eso es. Y además Y es una cosa como, pues, tiene relación con lo que decíamos antes, ¿no? Hay gente que dice, esto se me ha ido la cabeza. Estas cosas que dice o estas cosas que hace, bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. sí, es eso, es como, pero ¿cómo tú si no eres médico, si no tal, si la Exacto. medicina no lo prueba, eso, no hay estudios científicos que corroboren? Bueno, Claro, eso es otro. El tener que demostrar. Tú tienes que demostrar, porque si no lo demuestras, eh, esto que me está vendiendo es un rollo, ¿no? Eh, a nadie se le ocurría o se le ocurre pedir pruebas científicas eh, de cuestiones espirituales de la iglesia, es decir, eh, en la fe. Yo puedo pensar que cuando yo me muera voy a resucitar o no. Y desde la iglesia me dicen, bueno, si lo crees porque tienes fe y estás bendecida por la fe, y si no, pues nada. Pero no tienen, ellos no sienten la necesidad de explicarte científicamente la resurrección. Sin embargo, hay un montón de estudios que explican o que han tratado de documentar las vidas pasadas, ¿no? Y puedes observar, pues, hay un estudio y de nombre fatal, es un señor japonés que tiene un estudio que realmente, bueno, pues ha ido cogiendo de varios pacientes, ¿no? Y te va diciendo, pues este paciente recordaba tal cosa, recordaba tal otra, y parece como que tenemos que demostrarlo para validarlo. Hay que hacer una prueba física, material, como decía Jesús, ¿no? Déjame que te toque las llagas, ¿no? Decía Santo Tomás, déjame que te toque las llagas, que si no, no me lo creo. Es como, tienes que dar una prueba física, porque si no, no vale. Bueno, es tu opinión, ¿no? Que no valga, pero no te lo puedo demostrar, pero tampoco tengo duda de algunas cosas. Dicen, pienso que simplemente hay que experimentarlo. Claro, claro. Pero estamos muy cerrados a esa experimentación. Porque cuando tú ya te enfrentas a la espiritualidad o te enfrentas a una situación de este tipo y vienes, yo ya vengo de vuelta, esto que me estás contando es un rollo, ¿no? Porque mira, me pasó una cosa muy desagradable un día y es que pues una señora, yo creo que era una mujer, pero no lo sé, eh,
que empezó como a publicar que yo era un fraude, que me iba a denunciar a la Guardia Civil, pero, o sea, yo no, era como, ella tenía una cuenta de Instagram que se dedica a eso. Imagino que tenía mala experiencia y va entrando en cuenta de personas que, ¿no? Muy desagradable, porque tú ves el dolor que hay detrás de eso que está haciendo, de que no ha encontrado suficiente ayuda o suficiente apoyo, ahora, y como en todo, en el mundo holístico no somos todos fantásticos, estupendos, maravillosos, también hay gente que defrauda, pero en el mundo holístico y en todos los sectores. Lo que pasa es que parece que lo nuestro está como más penado, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay muchas personas que vienen con ese temor a que le estés contando un rollo. Y como no lo pueden demostrar físicamente, pues como y tener la apertura, ¿vale? De experimentarlo, como dice Isma, ya tienes que venir un poquito de apertura, ¿no? Sí. Al menos un poco. Dice, cuando experimenta un círculo, un panderete, etcétera, ya no te quedan dudas. Sí, gracias, Isma. Es verdad que la experiencia, incluso en este último círculo, os he hablado que mi prima fue en Santa, que fue con la que me tomé el café, para ponerle nombre a todo esto, pero ella nunca jamás había venido a nada, ni ella me sigue ni nada, ¿no? Y el otro día vino, que quiero ir al panderete, y yo decía, ¿tú sabes dónde vienes, loca? Sí, sí, sí. Y cuando vino, dice, es que yo tenía la imagen como que se te ha ido la olla, como que tú te ibas a poner ahí, pues yo qué sé, a hacer cosas raras, ¿no? Dice, y cuando fui y vi lo que hacía, dije, pues si es mi prima, es esta, ¿no? Es la misma de siempre, ¿no? Porque sí que no me canso de repetirlo, no, eh, no me gusta vender humo. Cuando hacemos algo, ¿Se se corta o soy yo? que hablando aquí, no sé si molesta. Ahora se ha Eh, cortado lo último. sí, digo que cuando alguien viene y me pide algo que yo no sé hacer, yo no lo hago. Yo derivo a una persona que sí sabe hacerlo. ¿Sí? Entonces, no voy a... Bueno, por suerte o por desgracia, pues tengo otro trabajo, ¿no? Entonces, eh, no necesito hacer cosas que no esté totalmente segura. No sé si me explico. Entonces, cuando hago algo, ya sea en el panderete, en el círculo, siempre son cosas súper trabajadas, súper meditadas. Cuando hago un círculo, yo lo experimento desde antes. Cuando cuento un ritual a las mujeres, yo lo he hecho antes, he visto lo que se siente, lo que se vive, mm, y eso es importante, ¿no? Que lo que hagamos tenga base, para que las personas cuando se acerquen no digan, esta me está contando aquí una historia y yo no siento nada o no, sino que realmente de algún modo lo vivan, ¿no? Lo vivan. Se ha cortado un momentito, ¿no? Es que ha Ahora, entrado, es que ha entrado una ahora, llamada, ¿no? Ha entrado una ah, llamada y entonces creo que ha sido ese momento que se ha... sí, pero ahora se escucha y se ve perfecto. Vale. ¿Quieres comentar alguna anécdota más? Sí, eso que crea que pueda ayudar a la gente o alguna cosa que hayáis hecho en el círculo que crea que pueda animar a alguien a participar.
Bueno, yo creo que, como dice Inma, hay que venir y vivirlo, ¿no? No tengo así nada grandioso que decir, ven que vas a experimentar una transformación en tu vida. No, busca, fíjate que te digo, ¿qué más poderoso que es? Busca 2 horas al mes para ti. 2 horas al mes. Y si no te llama el círculo, porque la diferencia entre el círculo y el panderete es más formativo. Y el círculo es más de trabajo interior, aunque en el panderete también se hace trabajo interior, pero el círculo es más de trabajo interior. Entonces, ya sea para nutrirte, para conocer el territorio, para conocer que el territorio es súper importante, ¿no? Yo cuando hemos empezado ofrecía una agüita, ¿no? que tiene eh, hierbitas del monte. El territorio para mí es súper importante porque es la energía que tenemos alrededor, ¿sí? Entonces, el mensaje más poderoso que puedo lanzar es dedícate 2 horas al mes a ti. Es que quien se le diga 2 horas al mes dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tiene el dedicar 2 horas al mes? Y nos cuesta, nos cuesta. Entonces, por 2 horas al mes date prioridad para aparcar. Hay gente que viene y me dice, no, es que, bueno, a ver, es que es respetable y todo, ¿no? Pero es como, es que tengo que estudiar o es que eh, tengo que acompañar a mi hijo a no sé dónde o a mi cuñada al dentista, donde me dijo, es que tengo que llevar a mi cuñada al dentista. Y yo dije, bueno, puedes, no sé, organízate, pedir otro día, no sé. O sea, siempre puede surgir una cosa en un momento determinado, ¿no? Pero también he observado que hay muchas mujeres que es como, bueno, voy, vale, contás conmigo que voy, y luego a lo mejor incluso voy en grupo, y luego no vienen, o avisan o no avisan, y aquí sí es verdad que ya he lanzado el mensaje de que a partir de septiembre esto es más cerrado, porque se comparten cosas muy personales. Entonces tú no puedes venir al círculo un día, a ver, esto que es por curiosidad, y, y no venís con respeto. Hay que venir con respeto porque es un lugar sagrado. Y tú no vas a un sitio sagrado sin respeto. Entonces, bueno, pueden surgir inconvenientes, siempre puede haber inconvenientes porque la vida es así. Pero el compromiso con una es fundamental. Tú quedas con una amiga y muy mal tiene que estar la cosa para dejarla tirar. Sin embargo, cuando haces un plan contigo, es muy fácil decir, "Ah, estoy cansada, hace calor, no tengo, ¿sí? Luego, sin embargo, hay mujeres que están súper comprometidas, que vienen al círculo todos los meses o al panderete, gente que viene desde lejos para participar, que anulan otros compromisos, o sea, hay un poco de todo, ¿no? El mensaje, el titular es dedícate 2 horas al mes. Y Ese súper sería el título. importante además, Sí, sí, porque o sea, cuando lo dice, que mucha gente lo escuchará y dirá, sí, yo me dedico 2 horas, pero luego cuando te pone a darle, dice, no, no me las dedico. claro. También hay mucho miedo a venir, porque sabes que que te van a desnudar, ¿no? Que vas a decir, que vas a escuchar cosas que te van a tocar. Y hay gente que me dice, es que no estoy bien para ir. Y yo digo, por eso tienes que venir. Si aquí no se viene estando bien, se viene a recogerse, ¿no? A estar contigo un rato. Si no estás bien, lo mejor que puedes hacer es estar un rato contigo. Allí, abrazarte y darte un ratito de cariño. Eso, ¿eh? Ujú. ¿Y quieres recomendar alguna película, alguna frase, un libro? Bueno, yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Brujería, que lo compré porque me parece muy bonito. Yo no tengo libro electrónico
porque soy un amante de los libros en papel y me llama mucho la atención también pues la encuadernación, que sea muy cuidada. Entonces, realmente tengo que decir que cogí el libro porque me encantó. La portada estaba Circe, preciosa, azul, con un cuenco, así en color verde, echando un líquido, ¿no? Y era como, wow, qué bonito, ¿no? El libro. Pero tiene unos textos, es un libro de arte, ¿vale? Son fotos luego si quieres lo puedo, te mando el libro, concretamente el nombre de la autora que ha recopilado y tal, por si lo quieres poner, por si alguien lo quiere. Sí, os lo deja Mm, en comentarios si quiere, como se sí, queda hecho grabado. eso. Pues es un libro de arte en el que salen distintas escenas, pero habla precisamente de lo que hemos hablado al principio, ¿no? De la brujería como transgresión, de transgresiones modernas, ¿no? Ahí el libro comienza con una cosa que me pareció súper curiosa, que es que en Estados Unidos hubo un grupo de mujeres que se pusieron con el acrónimo de Witch, de bruja, ¿no? Se pusieron el nombre de Woman, pues no sé qué, ¿no? Mujeres del infierno que luchan contra no sé cuánto, ¿no? Así como una cosa muy grandiosa. Y se convocaron frente a Wall Street para luchar contra el patriarcado. Hicieron un ritual contra la bolsa y al día siguiente la bolsa cayó. Y era como, ¿qué pasa, no? Entonces te cuentan historias actuales y otras antiguas y ese libro sí lo recomiendo mucho. Y luego, bueno, pues que hay un montón de libros que depende de la temática, ¿no? Que quieras trabajar, pero eh, no sé, luego si queréis os dejo algunos en comentarios que a mí me parecen básicos para trabajar pues la luna y los ciclos, que no lo hemos hablado y ya no lo vamos a hablar porque vamos a aburrir aquí a la gente ya con tanta información, pero la luna y los ciclos es otro tema, ¡buah! Eh, que me tiene loca, porque es que no sabéis lo que dependemos las mujeres de la luna. Hasta que no empiezas a experimentarlo, no te das cuenta de cómo tus ciclos, tu forma de estar, cómo dependen de la luna y de tu ciclo interno, ¿no? De cómo la luna remueve tu agua interna, ¿no? Tu útero. Eso también es fantástico. Entonces, como no hemos hablado de eso, también dejaré algún librito al respecto. Lo quieres Qué leer. bien, gracias. Bien. ¿Quieres aportar algo más? Pues nada, darte las gracias por este espacio y, y bueno, pues invitarte a que cuando quieras, pues estamos por aquí por la caja de nuevo y poco más. Muchísimas gracias, Jess. Nada, Muchas gracias. gracias a ti por todo lo que has contado, porque sé que puede abrirle a muchas personas muchas cosas, no solo la brujería en sí, sino como tú has dicho, la energía femenina, otra vez de vuelta, sanar y nada, que súper agradecida por tu tiempo y por tu trabajo. Gracias a quien nos habéis acompañado en directo y en diferido, que también sé que hay mucha gente que nos ve después. Y nada, que como digo siempre, invita queda para cuando quiera hablar de cualquier otra cosa conmigo Muy bien, y que tengáis todos una semana maravillosa. muy bien, muchas gracias, Jess. A Gracias, ti, gracias. chao, gracias. Adiós.